Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio. Muy buenas noches, queridos o me escuchas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien. Hoy es jueves. Jueves hermoso porque es jueves de Luz Arcana. Sí. Jueves 11. Ay, Vale. fui yo ahora. Jueves 11. Jueves 11 Jueves 11. de abril, que es súper padre este día porque, primero, pues a mí me gusta mucho el número 11, me gusta mucho el día jueves y aparte, el día de ayer, 10 de abril, tuvimos unas alineaciones muy interesantes, las cuales pues son propias para, pues vamos a llamarlo así, empezar el proceso de introspección, ¿no? Que que quien lo efectúe le va a ayudar muchísimo para desarrollar, pues, más bien, para realizar los cambios que han venido pensando o que han venido dándose cuenta que ya son necesarios hacer y estos, pues, se concreten completamente en la semana pasadita, la Semana Santa. Así es. Y lo más importante de todo, estamos a punto de empezar, todavía no digo el tema, creo que ya lo tienen ahí, todavía no. Bueno, antes que nada, voto de confianza, le ponen like, le ponen compartir, ya saben, en Facebook, en sus grupos de Facebook, en WhatsApp, a sus amiguitos, porque este programa está súper interesante. Así es, queridos amigos, y pues bueno, el día de hoy, ya puedo decir el tema. Sí, ya. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Primero porque estamos en fechas, estamos cerca ya de la Semana Santa, por cierto, no se pierdan el programa de la siguiente semana que va a estar buenísimo y que tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Es decir, vamos enlazándonos y acercándonos. ¿De qué te ríes, Pablo? ¿De qué te ríes? Vamos acercándonos a, pues justamente a todo este conocimiento, a todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero sobre todo desde el punto de vista del contenido esotérico y simbólico que tiene. Y recuerden que me refiero a esotérico, no en una cuestión peyorativa, sí, ¿no? Sino más bien en una forma pues de conocimiento oculto que hay en justamente estas fechas que tienen un fuerte contenido simbólico, un fuerte contenido espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la iniciación y cómo se da la iniciación en las escuelas de misterios, en diferentes ámbitos de las escuelas de misterios, pero sobre todo qué de relación hay con la Semana Santa y los ritos que hay, y etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la iniciación o de la figura tan importante que es el proceso iniciático dentro de una escuela de conocimientos. Y para contextualizarlo con estas fechas, vamos a también ver rápidamente el proceso iniciático del Maestro Jesús. Así es. Y pues bueno, pues los invitamos a darle like otra vez y a compartir porque pues esto incluso les puede servir como una guía para no solamente hacer su propia iniciación o buscar su propio camino iniciático, sino también para darse cuenta si el proceso iniciático que ustedes ya iniciaron, sea que estén estudiando en alguna escuela de misterios o en algún conocimiento que tenga que ver con energético y que requiera de una iniciación, bueno, pues ustedes se pueden dar cuenta en qué momento están de esta iniciación, o bien si pues la escuela de misterios a la que pertenecen está siguiendo pues los pasos para una iniciación. Eso no quiere decir que la forma en la que cada aprendizaje dentro de una iniciación sea la misma en todas las iniciaciones de escuelas de misterios, ¿no? Sí, no, por supuesto que son no es diferentes. La misma, sin embargo sí tienen una esencia. Ajá, exacto. ¿no? O sea, vamos a decir los pasos por los niveles de entendimiento o que se requiere aprender.
Sí, tienen como una columna vertebral. Se podría Ujú. decir que todas las escuelas de misterios persiguen de entrada, por ejemplo, el desarrollo del hombre, ¿no? En Ujú. ciertas esferas, etcétera, etcétera, que bueno, que ahorita vamos a ir platicando de eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poco de la iniciación? ¿Por qué elegimos este tema? Porque la Ok. iniciación, o sea, ¿con qué tiene que ver con los temas anteriores? Hablamos ya del aura, hablamos de la proyección astral, y estamos hablando de cosas de cuerpos energéticos, del espíritu, de muchas cosas. ¿Y por qué surge el proceso de la iniciación? ¿O por qué la iniciación? ¿No? Entonces, ¿por qué hablar de ello cuando estamos platicando del otro? Y sobre todo cuando tenemos muy cerca, como decía yo, la Semana Santa. Exactamente. ¿Yo? Ah, Creo bueno. que- Ok. Bueno, resulta que, como dijo Ricardo, habíamos estado hablando de viaje astral, de aura, de cómo equilibrar, por ejemplo, nuestros chakras o cómo elevar nuestra vibración. Y parte de esto es el conocimiento que se adquiere dentro de una escuela de misterios o incluso en talleres o terapias de sanación energética. Las iniciaciones nos sirven no solamente para tomar esa conciencia de poder, sino también para despojarnos de conocimiento que nos ha, vamos a decirlo así, mantenido Limitado, limitados o pues temerosos o incluso hasta herméticos, bueno, no, cerrados, ¿no? Juiciosos ante nuevo conocimiento. Las iniciaciones rompen esa estructura vieja y nos permiten abrirnos a experiencias nuevas, llámese energía, llámese conocimiento, llámese pues qué otra cosa. pues energía, o sea, igual romper paradigmas, ¿no? Ajá. O romper Por eso. dogmas, por ejemplo. Entonces, pues básicamente el proceso iniciático lo que hace es dirigirte hacia un camino distinto o a un camino de desenvolvimiento espiritual, ¿no? Ok. Básicamente es eso. Ahora bien, en cierto aspecto, como lo decíamos al inicio, la iniciación, dependiendo de la escuela o la filosofía en la que te encuentres, persigue, por supuesto, una línea de formación del aprendiz. En realidad, y acabe de recalcar algo que es muy importante, porque hay muchas personas ahorita en este movimiento digamos, del despertar de la conciencia, ¿no? En este proceso que la mayoría de las personas está dando, en el que están como buscando mucho conocimiento, buscando muchas esferas donde entrar. Hay algo como que pasa como muy chistoso y muy curioso, y es que la mayoría de las personas de repente se vuelven coleccionistas de iniciaciones, ¿no? Ajá, o sea, de repente ya me inicié en Reiki, ya me inicié en energía universal, ya me inicié en, bueno, no sé, veto a saber, en la masonería, ya me inicié en el rosacrucismo, ya me inicié en la fraternidad del círculo áureo, sí. ya me inicié en el chamanismo, ya me inicié en esto y en esto y en esto, y son coleccionistas de iniciaciones. Y algo muy importante que se tiene que recalcar es que el fin último no es la iniciación. La iniciación jamás va a ser el fin último de una persona que está en un camino espiritual. La iniciación es justamente eso, el inicio y el comienzo apenas de todo ese conocimiento que tú vas a desarrollar en cualquier filosofía que te encuentres, ¿no? Filosofía hermética, rosacrucismo, la escuela de Telema de Aleister Crowley, la Golden Dawn, la Otto, donde quiera que estés, en cualquier escuela de conocimientos que te encuentres, la iniciación es lo que distingue a un aprendiz y vamos a llamarlo no peyorativamente, de un profano, ¿no? Un profano, es decir, de una persona que está dentro del templo, como el aprendiz, el iniciado, y una persona que está fuera del templo, el profano, ¿no? Básicamente la persona que no se conoce o no tiene deseos de desarrollarse, ¿no? Exactamente. Que no tiene deseos de ir hacia adentro o de conocerse a sí mismo, básicamente es eso. Que también no está malo, o sea, a mí, por ejemplo, yo no me gusta para nada el término profano, porque la realidad es que cada así como el dicho, todos los caminos llevan a Roma,
Hay muchas personas que no precisamente por tener iniciaciones o estar en una escuela de misterios no han conseguido la sabiduría ni el conocimiento de sí mismos ni la comprensión pues de espiritual, ¿no? Entonces, hay personas que sin tener una iniciación se inician a sí mismos, pero llevan este proceso de forma consciente y de forma individual. Interna. Interna. Y justamente ese es el otro punto que iba yo a recalcar, porque te puedes volver coleccionista de iniciaciones, estar iniciado en 10,000 cosas, pero seguir siendo el mismo ser humano, bueno o mal, sin tener un cambio, ¿no? O sea, sin juzgar esta parte, pero sin haber logrado un cambio o una evolución de conciencia o de espiritualidad. Regresando a este punto, realmente lo que importa no son el número de iniciaciones que tengas a nivel físico. La iniciación, y aquí es donde enlazamos con los programas anteriores, se da justamente a nivel energético, a nivel de alma. Lo que se inicia es el alma. Es cierto que en las escuelas de misterio, y a nivel de conciencia. Sí, y a nivel de conciencia. Lo vivimos a nivel físico porque pues estamos en una representación, en alguna situación que nos inicia, pero lo importante es lo que queda, digamos, la impronta que queda después de la iniciación. Exactamente. ¿No? Que es la antesala de todo el conocimiento. Repito, la iniciación es la puerta del conocimiento. Exacto. Es decir, si tú estás iniciado, espero no seas de esos orgullosos que van por la vida diciendo, yo estoy aquí iniciado en no sé dónde. Yo estoy iniciado en... Porque lo único que refleja es que eres justamente eso, que no está mal, un aprendiz de ese conocimiento. Es decir, apenas diste el primer paso, ¿no? Básicamente es eso. Exactamente. Y estar iniciado no quiere decir que, pues, justo ya tienes el conocimiento, porque más bien, como dices, estás en busca de ese conocimiento, pero ya de forma consciente y comprometida. Eso es súper importante. Eso es súper importante, comprometida. Bueno, tú. Algo que es muy importante también, algo que es súper importante es entender también que el proceso iniciático como tal tiene como 5 puntos muy importantes. En cualquier escuela de misterios en la que tú te encuentres, el proceso iniciático es de entrada una representación simbólica de algo que sucede a nivel espiritual. Es un símbolo. Por lo tanto, puede ser una representación teatral, ¿no? Recordemos a los griegos con los misterios de Eleusis, cómo hacían la representación y la teatralidad de una situación muy específica en la que Demeter desciende al infierno y bla, 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 ¿no? Pero para ya no hacer muy larga la historia. Bueno, pero el punto acá es que cada iniciación, dependiendo del culto que se tenga o la creencia filosófica que se tenga, va a tener los componentes que mencionas de acuerdo a la deidad o... Sí, claro, o sea, me refiero a que todas concuerdan en eso, ¿no? O sea, es una representación de teatralidad donde el iniciado o el candidato a ser iniciado es el personaje principal de esa historia. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que a la persona se le conduce por un proceso teatral, el cual lo va a llevar a vivir en carne propia la historia que se está representando o el secreto que se le está develando a través de esa vida, de ese pasaje de la vida de alguien. Y ahora yo lo llevo a la parte espiritual. Eso, como tal, es un ritual que no solamente ancla la parte mental, que es el sentirte en ese camino, ¿no?, de iniciación, sino energéticamente rompe toda estructura para que se abra tu canal energético y empieces también vamos a llamarlo así, a recibir mensajes de forma pues sí, energética, y que el conocimiento también se adquiera por ese medio. Así es decir, el proceso iniciático y esta parte teatral de la iniciación te conduce a la apertura, ¿no?, pues del conocimiento dentro de esa escuela de misterios en la que te encuentras. Punto número 3, también cuenta cualquier iniciación en cualquier en cualquier escuela de misterios tiene por añadidura o de forma natural el concepto de la secrecía,
Sí, el juramento y la parte de, pues, la confidencialidad de tu Exacto. propio proceso. Exacto. El estar, eh, el famoso ver, osar, querer callar, ¿no? O sea, esto de llevarlo hacia ti mismo. Y la secrecía te conduce al cuarto punto, que es llevar la conciencia de afuera hacia adentro. Es decir, normalmente la vida cotidiana, dirían por ahí los de las escuelas de misterios, la vida profana, ¿no? O la vida cotidiana. En la vida cotidiana el ser humano común y corriente tiene su conciencia de adentro hacia afuera, es decir, tú estás recibiendo del exterior la información. Y en este caso es un voltear la conciencia para darse cuenta del universo que está de manera interna. Eso es el proceso iniciático, ¿no? El conocerse a sí mismo, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? Y N cantidad de filósofos hay que pueden hablar de eso. Otro de los puntos. Otro de los puntos que también son importantes, que de hecho lo mencionaste ahorita en cuestión de la secrecía, es el juramento. Toda escuela de misterios va a exigir un juramento, ¿no? Este juramento tiene que ver regularmente con que no se comparta con los no iniciados el secreto que se le está develando. Es decir, se devela un conocimiento muy puntual y muy específico que normalmente, y lo voy a develar un poquito, normalmente tiene que ver con el proceso de vida y muerte, ¿no? Tiene que ver con el proceso de conocerse a sí mismo y de superarse a sí mismo en un sentido de morir como una persona con ego o como una persona mundana, vamos a decirlo así, para renacer en un super yo, si lo llevamos a la parte psicológica, ¿no? Y parte de este juramento también incluye no solamente pues el compromiso de no develar estos secretos, también incluye el compromiso de llevar ciertas reglas de carácter ético y honrosamente para poder conducirte en ese nuevo tipo de vida, ¿no? Exactamente, la iniciación conlleva una responsabilidad, ¿no? En el sentido de que cuando tú te ves inmerso dentro de una escuela de misterios, una fraternidad, hablando de fraternidad formalmente, o sea, como fraternidad espiritual, porque hay muchos tipos de fraternidades que ahorita a lo mejor podemos tocar un poco ese tema. Okay. Hablando de fraternidad, adquieres una responsabilidad y se convierte en un nuevo estilo de vida, en un nuevo proceso de vida. Y a mayor, también esto tiene en todas las escuelas de misterios, cada grado, porque hay grados dentro de las escuelas de misterios, tiene su propio ritual, como lo decías, y su propio nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, el aprendiz de esa forma se va convirtiendo en maestro, ¿no? Mientras tanto, también hay en esta parte de las iniciaciones está el respeto y el reconocimiento a permitir no solamente humildemente tener la guía de un maestro, sino al reconocer que dentro de este proceso, como dices, tú vas a ser tu propio maestro. Exactamente. ¿No? Entonces también esta parte es súper importante dentro de los rituales de iniciación. Sí, y eres reconocido también porque es muy importante. La mayoría de estas escuelas de misterios son realmente sororidades o fraternidades, ¿no? En donde grupos de mujeres, de hombres o grupos mixtos, a través del proceso iniciático y de saber que la otra persona pasó por el mismo proceso iniciático, totalmente equiparable a un nuevo nacimiento. Es más, incluso, déjenme decirles que algunas escuelas iniciáticas, después del proceso de iniciación, le dan un nombre al iniciado. Exacto. Es decir, entran en una comunidad, son recibidos. Renombran, son recibidos dentro de una comunidad y se les da un nombre para la comunidad, o un renombre, vamos a decirlo así, junto con su grado, y en ese momento la comunidad o la fraternidad le recibe como un hermano o una hermana, ¿no? En ese sentido, las personas que de repente piensan que las fraternidades como la masonería, como el rosacrucismo y estas fraternidades que han sido un poco, pues vamos a decirlo así, satanizadas, que piensan que son como malas, etcétera, etcétera. Por ser secretas. Por ser secretas o discretas, más bien. Pues en realidad es algo equivocado, ¿no? En realidad es un proceso de hermandad o de fraternidad el que están viviendo las personas dentro de sí y se inician para buscar una vida mejor
hacia sí mismos, ¿no? En el sentido de un crecimiento personal y por tanto pues espiritual. Incluso yo, por ejemplo, podría igualar el proceso de terapia psicológica, también es una iniciación. Así es. Solo que bueno, ya no tiene ese nombre, pero sí es el poder voltear hacia uno mismo y primero desmenuzar todo lo que ahí está, no está resuelto, ¿no? Posteriormente a eso, entonces la persona cambia y tiene conciencia de sus actos y de sus emociones. Eso es, digamos, a nivel emocional y mental. La diferencia entre una iniciación pues de una escuela de misterios o de una práctica energética, llámese Reiki, chamanismo, ¿no?, etcétera, es justo la conciencia no solamente de la parte mental y emocional, sino también de la parte física y espiritual, ¿no? Así es. Ajá. No, adelante. Entonces, este tema es súper importante porque nosotros, si podemos hacer como un poquito de introspección, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ustedes, sea que tengan una creencia o no, si han realizado procesos iniciáticos en su vida, digámoslo así, son puntos en los que su vida cambia y en conciencia hacen ajustes y mejoras, hacen esos ajustes y surgen como personas diferentes o más bien mejoradas. Así es. Eso es, digamos, de una manera burda, de una manera sin guía, ¿no? Una iniciación en una escuela de misterios, pues te permite tener un proceso más consciente y más marcado para que tú te vayas dando cuenta a qué proceso todavía no accedes o no has pues todavía no estás listo para afrontar, ¿no? O sea, qué reto todavía te falta liberar o desbloquear. Así es una cuestión de graduaciones. Uh-huh. De hecho, como tú lo dices, en la vida cotidiana tenemos graduaciones, ¿no? Por ejemplo, en la escuela tienes una iniciación, uh-huh, ¿sí? O una graduación, es decir, por ejemplo, sales del kinder y tienes un proceso de iniciación hacia la primaria, ¿no? Que es cuando te hacen una fiesta y bla, bueno, si es que tienes la suerte de que te hagan una fiesta y todo esto, y te dicen que ya eres niño grande, ¿no? Y de repente ya puedes pasar a la primaria y así te vas. En la universidad hay un proceso de iniciación también. Cuando sales de la licenciatura. Bueno, desde que inicias, escoges, estudias, sí. haces la parte, porque dentro de las iniciaciones también hay una parte en donde te comprometes a servir. Claro, también, por ejemplo, y los entonces médicos haces tu residencia. Exacto. O tu servicio social y después superas eso, te vuelves un experto, te vuelves el maestro y te gradúas. Así es, pero a lo que voy es a que justamente este proceso de graduación de birrete y bla bla bla, ajá, es similar uh-huh, a un proceso de iniciación. ¿Por qué? Porque después de que te licencias de algo puedes llegar a la maestría. Uh-huh. Entonces estás haciendo una iniciación intermedia, obviamente, entre tu licenciatura y tu maestría, uh-huh, ¿no? Así sucede también en las escuelas de misterios, justamente es eso. Te inicias y te conviertes en un aprendiz, o como le quieran llamar dentro de su escuela de misterios, ¿no? Esos uh-huh nombres son no vamos a decir ni grados ni Bueno, grados sí, digo, ¿por qué no? Son muy conocidos. No. Los básicos son muy conocidos. Bueno, Ok, sí. Tenemos saludos de Adrián Lezama, Pilar García y Angélica Rivera. Ángela Rivera. Un beso totote. Y también vamos a empezar a leer los mensajitos. Irismo. Guapura tú también. Sasheli Ramírez, hola, buenas tardes, un besote. María Salazar, hola, ¿cómo están? Mis saludos desde Rosario, Argentina, bendiciones, también bendiciones para ti. Jordi Carné, también un besote. Analí, saludos, Analí. Saluditos. Lisbeth Acosta Vallejo, hola, también saluditos, besito. Omar González, muchos besos también. Joel Durán,
muchos besos. Socorro Sotero, también muchos besos. Y Mariana Ro, también muchos besos. Y bueno, seguimos. ¿Y por qué es súper importante este tema? Otra vez lo vuelvo a mencionar, pero ahora le agrego otra cosa. No solamente para hacer conciencia de los cambios que ya son necesarios de hacer, sino porque viene una semana que es energéticamente súper fuerte y especial. Sea la religión que tú tengas, seas cristiano o alguna de las vertientes cristianas o cualquier rito que profeses, la Semana Santa, o como le llamen en tu religión o tu creencia, obedece a alineaciones que nos permiten soltar y liberar cosas. Vamos a llamarle pensamientos, emociones o purificación física. Y esto es representado por el Maestro Jesús, el cual vive un proceso iniciático antes de empezar lo que es su maestría. Porque su otra iniciación, su exaltación. Exactamente, porque su maestría sería después de la... en el domingo de resurrección. Exacto, de la resurrección. Eso es muy importante que lo digas porque justamente es a lo que me refería. Hay un proceso iniciático para empezar en el templo. Ese es otro punto. Todas las iniciaciones tienen que ocurrir forzosamente dentro de un templo, ya sea físico o energético, que ahorita a ver si hablamos un poco de eso, porque ya hablamos de proyección astral también. Exactamente. ¿No? Entonces, todo debe suceder en un templo y regularmente entre cada grado hay una iniciación intermedia. Por ejemplo, los Rosacruces tienen 3 grados, ¿no? 3 grados base, hay muchos más grados. Esos no los vamos a mencionar por secreto de estado. Pues no, bueno, porque pues, son sus cosas, ¿no? Son respetados. Aprendiz, tienen el grado de aprendiz, tienen un grado intermedio y tienen el grado de maestría. Normalmente el grado intermedio entre cada escuela de misterios cambia de nombre, pero es el mismo sentido, ¿no? Aprendiz, por ejemplo, dentro de la masonería es aprendiz, compañero, maestro. Dentro de... pues bueno, hay más escuelas, igual no nos vamos a meter con ellas, tienes razón. Entonces, después del grado del aprendiz hay una iniciación que te lleva al segundo grado y después de ese segundo grado llegas a la maestría, que es lo que pasa con el Maestro Jesús. ¿Qué pasó? Tuvo una iniciación, que es de lo que estabas platicando, previa a todo este proceso de Vía Crucis y bla, 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 que es en el Domingo de Ramos, cuando regresa de esta cuarentena, se podría decir, o de este proceso interno, de estos viajes. Los supuestos 40 días previos a la Semana Santa, los cuales también en muchos historiadores y estudiosos del tema han descubierto que no son 40 días, en realidad es mucho más tiempo, el cual él se dedica a cultivarse y a reconocerse como ser divino y el potencial que tiene para manifestar, ¿no? Así es. Él encuentra, por ahí hay un libro, se los voy a recomendar, ¿sí? Se llama Jesús en el Templo de la Heliópolis. Anótenle, ese es un libro pero buenazo. Pero solamente léanlo si están listos para realmente... Si lo encuentran, léanlo, porque la verdad es que está bien difícil encontrarlo. Jesús en el Templo de la Heliópolis, de Uspensky. Ese libro es... una joya, Una joya que habla justamente del proceso que tuvo Jesús previo al Domingo de Ramos, ¿no? Yo creo que es mi libro favorito. Sí, de hecho, y además es un libro que es muy fácil de leer, muy digerible, pero te deja con años y años de material para pensar y reflexionar. Es un libro iniciático, básicamente hablando. Bueno, es un libro que si lo ojean, está entendible. Pero si lo analizan con profundidad, como dice Ricardo, son años y años de trabajo, de conciencia. Así es, o sea, de llevarlo realmente a una profundidad, pero puedes llevarlo. Entonces, bueno, en ese libro justamente se trabaja el proceso en el cual Jesús pasa de ser un ser humano a un hierofante, ¿no? A una maestría. Pero ese es apenas el grado de aprendiz de lo que él iba a hacer. Exactamente. Y yo quiero mencionar qué es lo que él tuvo, cuáles son las pruebas que él tuvo que pasar. No les voy a adelantar el libro, pero sí es importante mencionar porque estas pruebas
ustedes mismos las pueden incluso anotar ahorita mismo para que se den cuenta y hagan conciencia de en qué momento están y qué pueden desarrollar para empezar un trabajo, bueno, un camino espiritual verdadero, no de ego, ¿no? Entonces, el primer grado que él tiene que superar es el grado de la sinceridad. Darse cuenta si en verdad lo que él está viendo, lo que él está sintiendo y lo que él está deseando es coherente y correspondiente. El segundo grado es la justicia. Aquí él pues tiene que darse cuenta, o la idea es, sale mucho aprendizaje, ¿no? Pero la idea central es que él pues se dé cuenta de la verdadera justicia y quién la implanta y quién la implementa, ¿no? Así es. El tercer grado es la fe, tu grado de fe. Él tiene pruebas de fe, y aquí es también como hacer conciencia de en dónde está situada tu fe y si es inamovible verdaderamente. Después viene el grado cuarto, que es la filantropía. El quinto es el heroísmo. El sexto grado es el amor divino. Y bueno, después de esto, él tiene un proceso de pues de muerte dentro de esa iniciación para surgir como en el séptimo grado como el Cristo. Y si se dan cuenta, estos 7 grados tienen que ver con los chakras, ¿no? Con el despertar energético de cada uno de sus puntos pues corporales, que le permitan la conexión divina, y por eso es el último, el Cristo. Y al final, bueno, pues él ya entiende cuál es su misión, cuál es su proceso. Incluso se puede dar cuenta qué es lo que le toca hacer para prepararse para lo que llamamos nosotros Semana Santa, pero es el presentarse y darse a conocer como un maestro y como un guía espiritual. Así es. Y justamente ese proceso es lo que persigue, en teoría, ¿no?, cualquier iniciado en cualquier escuela de misterios. Es decir, si tú te acabas de iniciar en alguna escuela de misterios y no estás persiguiendo esta línea base, porque no necesariamente tu escuela de misterios puede tener 7 grados, ¿no? Tienes 33, tienes 99, tienes 14, 23. Tienes 9, tienes 23, tienes 13, o sea, los grados que tenga tu escuela de misterios está persiguiendo esto, ¿no? No a Jesús como tal, sino esta conciencia, cristianamente hablando crística, pero puede ser una conciencia universal o una conciencia espiritual elevada, o como le quieras llamar, ¿no? Pero sí, cada uno de los niveles de iniciación, de manera no muy, bueno, no como título, pero sí incluyen el despertar de la sinceridad, de la justicia, de la fe, de la filantropía, el heroísmo, porque son parte esencial de un ser que está consciente y de que pues está al servicio, que es lo más importante. Consagrándose al servicio de la humanidad. Otro punto muy importante, que es el punto número 7, creo, de los que estamos hablando: toda iniciación en una escuela de misterios blanca, muy importante, persigue el servicio a la humanidad. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque así como hay iniciaciones de tipo luminoso, también hay iniciaciones del otro tipo, ¿no? Entonces, también sería pues errado negar la parte pues contraria, no vamos a llamarla negativa porque todo es en equilibrio, pero la parte contraria también es esencial y también juega un papel importante dentro de pues vamos a llamarlo las prácticas energéticas, ¿no? Así es. Y bueno, si bien es cierto que la primera iniciación es este proceso en el templo de la Heliópolis, la tercera es el proceso de resurrección. ¿Cuál será la segunda o el segundo grado? La última cena. Esa es la iniciación del segundo grado, se podría decir. Algunos estudiosos de esoterismo y de escuelas de misterios a lo mejor me podrán contradecir un poco, pero se podría decir que en cuestión vista desde el cristianismo, ese es el segundo grado o el proceso en el cual el Cristo justamente comparte
con los discípulos que representan el logos o la logia o el universo entero, El o conocimiento. las 12 casas del zodiaco, el conocimiento. El conocimiento que él adquiere en esa introspección que hace de sí mismo. Así es, comparte el pan y el vino, la carne y la sangre, lo más íntimo que puede tener el hombre, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Muchas cosas más. Y pues bueno, saludos a Mariana Ro, saludos a Mireya Mireya RFDZ. Mireya, siempre me pones tu nombre bien raro. Saludos a Filip Luna, mi querido Filip. Filip, besos. Lisbeth Acosta, Mireya, Itel mua. Ramos y a Mari Cerón. Saludos, linda noche. Saludos, Mua. mi querida Mari. Ayúdenos a compartir, denle clic ahí en compartir, compartan en algún grupo, compartan en el WhatsApp. Si tienen amigos ahí medio esotéricones, pues compártanles, les va a gustar el programa. Ahora, estamos hablando, sí, del proceso iniciático de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque sí es importante tener iniciación sobre lo que estás estudiando o el camino al que te quieres dedicar. Bueno, pues tan simple y tan sencillo que si no haces la conciencia de lo que de tu camino, entonces pues no sabes qué camino tomar, no te comprometes con ese camino y no lo sigues, ¿no? Así es, y justamente por eso es exactamente el proceso iniciático. Ahora, también es importante, se dice que en algunos conocimientos es importante una iniciación porque se pasa de maestro a alumno, no solamente el compromiso de que vas a aprender con una guía, ¿no? Sino también la energía de generaciones pasadas que te dan esa bendición para poder recorrer ese camino, y eso es súper importante. Te dan ese cobijo, justamente, vas a Exactamente. estar con un maestro. Por eso es importante, otro punto muy importante de una iniciación, a nivel físico, la guía un maestro físico. Sí, por eso mencionaba, ves que en la anterior, el reconocimiento del maestro, Exactamente. ¿no? Dentro de los planos etéricos, las iniciaciones también son súper importantes, y a veces puede que tú tengas iniciaciones físicas y a la par etéricas, o bien simplemente llegan a ti iniciaciones etéricas. Cuando decimos etéricas, ¿no? nos referimos a la parte astral. Ajá, a la parte astral, en donde viaja tu ser, tu alma, y recibe de maestros en otros planos esas iniciaciones, ¿no? Entonces, ahí también son importantes porque te están dando la puerta abierta, o digamos la bandera de salida, para que tú empieces ya sea a buscar de forma física ese camino espiritual, o bien que te des cuenta que ya va a empezarse a abrir tu camino para recibir de forma física pues la apertura de esas puertas, ¿no? Ya nada más queda que la persona sea consciente y esté lista para observar cuándo se abren esas puertas. Así es, y que estés preparado para ese conocimiento. De ahí la frase que dice: el que tenga oídos para escuchar, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Cuando está listo el alumno, llegará el maestro. Exactamente. ¿No? Entonces, justamente es eso, la iniciación te pone en una posición en la cual estás listo, estás abierto para el conocimiento, y justamente lo que va a pasar es que tú no te acercas al maestro, tú no te acercas a la escuela de misterios. La escuela de misterios y el maestro se acercan a ti, ¿no? Te eligen de alguna forma. Tú tienes que poner de tu parte, Ajá, por o supuesto. sea, es figurativo, porque por ejemplo, puede ser que tú estés como sintiendo la necesidad de autoconocimiento o de conocimiento esotérico, y de repente oyes el radio, oyes un programa como este y dices, ya, ¿no? Ya sé, ese por es ahí, mi camino, ¿no? por Ya ahí sé. va. O simplemente ves alguien te da un tríptico de una reunión, y pues eso te vibra, sientes que es luminoso, y entonces decides ir y, casualidad, bueno, pues es una escuela de misterios, ¿no? O sea, N cantidad de ejemplos. Sí, te va a llegar, pero te llega el de punto alguna acá es que la persona, cuando tiene estos mensajes de forma etérica, es muy probable que pueda ver
esos mensajes, esos indicios en su día a día que le van encaminando hacia pues lo que quiere aprender o lo que necesita aprender para desarrollarse. Otra de las cuestiones importantes dentro de las iniciaciones es, como ya dije, el que te pasan el conocimiento de forma energética. Y esto tiene mucho que ver con las iniciaciones de tipo budista y tipo chamánico, o de las iniciaciones que se dan, por ejemplo, en la brujería o en el Reiki también. En el Reiki también, ¿no? En el Círculo Áureo también. En el Círculo Áureo también, en donde es importante que el maestro o el maestro, con una serie de ritual, movimientos o elementos, porque eso no lo vamos a mencionar porque varía mucho de acuerdo a la escuela de misterios o al rito, pasa energéticamente su conocimiento hacia el alumno, permitiéndole así abrirse y expander su mente para recibir de forma física posteriormente esos conocimientos. O sea, preparan a ese ser energético para que cuando reciba de forma física, ya sea en lecturas, ya sea en prácticas, ¿no? Ese conocimiento le sea fácil de digerir y le sea incluso más potente el recibir esa energía. Por ejemplo, dentro de la Fraternidad Rosacruz, la Fraternidad Masónica, dentro del Círculo Áureo, al aspirante a la iniciación se le llama recipiendario. Uh-huh. Es decir, la persona que está abierta a ese conocimiento, o que, pues el recipiente del conocimiento, básicamente es como a una taza que se vacía y que está presta para recibir ese conocimiento, ¿no? Tenemos saludos dice, saludos, Carrasco Ariela dice, saludos de Samuel Malpica y yo. Saludos, queridos a mí. Saludos de Analí de Cruz, ya la leímos, Mariana Ro también, Mari Cerón también. Son fan destacados de Home Radio. ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué padre! Analí, Mariana Ro y Mari Cerón les mandamos son fans destacados y bienvenidos besos a este grupo súper selecto iniciático de los fans destacados de Home Radio. Y también saluditos y besito a María Antonieta Oviedo, una hermanita, besitos. Estela Calva, también besito. Y también a nuestras amigas Telly Cunningham y Angie, porque ellas pues andan por ahí. Saludos también a nuestros queridos, pues por qué no decirlo, nuestros queridos hermanos de la Fraternidad del Círculo Áureo. Ay, sí, cierto. Estamos aquí hablando de iniciación y que sé que ellos saben perfectamente lo que es un proceso iniciático. Y pues bueno, si quieren buscar un lugar, acérquense a la fraternidad @circulo.aureo, pueden acercarse por ahí. O a cualquier fraternidad que ustedes lugar, sientan, ¿no? O sea, que es la que les vibra, ¿no? Exacto, como dijo Vale, a la que les vibre, ¿no? Si ustedes están buscando algo interno, pues dense a la tarea y van a llegar justo al lugar al que tienen que llegar, ¿no? Ahí es una cuestión, no es una cuestión de comercial, es una cuestión de que existen muchas cosas, ¿no? Otro día yo creo que estaría buenísimo hacer un programa de escuelas de misterios. Platicar un poco de ellos, retomar más bien, las escuelas de misterios. Recuerden que tenemos nuestros primeros programas de hace casi 2 años. Casi 2 años. Ya casi 2 años. El primer programa se trató de masonería y también después hablamos sobre... tuvimos aquí un gnóstico. Sobre los gnósticos. Escuela también Rosacruz hablamos poquito y bueno, etcétera. Pero aquí lo importante son las iniciaciones. Y entonces yo estaba en pasar esta energía que te abre el conocimiento. Muchas personas no creen que sea necesaria y otras personas dicen que es completamente necesaria porque si tú no tienes la transmisión de ese conocimiento, entonces no eres capaz de comprenderlo. Yo creo que la persona que ya está abierta a eso tenga la iniciación directa de un maestro físico o no, pues la obtiene. La diferencia es que cuando tú tienes una iniciación energética, etérica, y tú tienes la voluntad y la fuerza verdadera para seguir tu camino,
pues realmente está muy padre, pero eso es como un poco improbable, ¿no? Normalmente las personas creen que son sueños locos y Y no lo no son. son, no Sí lo pasó. son. Sí pasó, ¿no? O sea, como dices, o Sí, sea, sí. viajaron astralmente a un templo. Cuando tú tienes una iniciación de tipo físico, entonces es más fácil que tú ancles ese poder energético y de que tú realmente te sientas merecedor y que realmente hagas consciente que ahora te vas a dedicar a algo más dentro de tu vida cotidiana. Le vas a agregar una cerecita más a tu vida, ¿no? Y eso está muy padre porque es como una caricia que te hacen y que tú la sientes y que la puedes palpar y que la puedes recordar con facilidad, a que cuando tienes una iniciación de tipo energético, ¿no? Etérica, ahí sí es como esta confusión. Muchas No te personas, dicen ni agua va, por pronto, ¿no? muchas personas incluso creen que pues no fue real, ¿no? Así es, que fue solo un sueño, y cuando en realidad pues están recibiendo un conocimiento que vale la pena pues introyectar, rescatar. Por eso siempre les recomendamos pues que hagan un diario ahí de sus sueños, ¿no? Que anoten lo que están soñando. Si tienen esos sueños loquillos, anótenlo, vale la pena. Y por eso es que los invitamos a checar el programa. Hace 2 programas que hablamos de viaje astral, para que puedan ahí más o menos tener una guía y saber si estaban soñando o realmente puede haber sido una iniciación. Ahora, continuando con las iniciaciones, ¿qué más nos falta? Ya vimos la parte, bueno, seguimos con la parte de la Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, ahora enlazando, porque también es muy importante. Justo lo que va a suceder la siguiente semana es un proceso de iniciación a nivel, vamos a decirle, astrológico. Porque la Semana Santa, o sea, de todo el año, la Semana Santa, y que de hecho lo vamos a platicar la siguiente semana, la Semana Santa tiene que ver con una fecha muy peculiar en la que astrológicamente todo está alineado, es decir, todo el cosmos está alineado, para que vivas un proceso iniciático, voy a decirlo como es, quieras o no, ¿no? Sí. Entonces, vives un proceso de revolución de tu conciencia, de movimiento de tu conciencia, en el cual este movimiento te va a llevar a purificarte y a recibir nuevos conocimientos. Es como si fuera un año nuevo, se podría decir así, pero es un momento en el cual recibes el proceso energético, la fuerza, digamos, de energía de la primavera, y estás recibiendo también la conciencia, voy a decirle, va a sonar un poco elevadón, conciencia crística, ¿no? Que está inmersa dentro de toda la humanidad, es decir, todos somos Cristos, o como diría por ahí Drupal Santem Rinpoche, todos somos Buda, ¿no? Recibes justamente eso y tienes la oportunidad de darte cuenta que eres justamente ese Cristo, ese Buda, o ese lo que tú quieras, ese Quetzalcóatl, si quieres verlo de esa forma, que tú lo eres, ya lo eres, y puedes rescatar ese conocimiento de ti y ser cada vez más consciente. Exacto. Y lo padre de esto es, como dices, creas o no, quieras o no, porque esto no tiene que ver con credo, tiene que ver, como dices, con alineaciones. Y tú puedes creer en los astros o no, pero la realidad es que hay una energía que se empieza a dar a partir del día de ayer, en donde pudiera ser que hay temas específicos en los que le vas a empezar a poner más atención porque los quieres resolver. Y se van a empezar a resolver durante estos días, y la resolución completa, si no es que la idea concreta de qué es lo que tienes que hacer, se sella para el 19, o sea, Viernes Santo. Y esto, con luna llena. Con luna llena. Entonces, está súper padre porque con la luna llena tú ya tienes concreta las cosas y empiezas a tomar acción después, y por eso es que viene el sábado de gloria y luego el domingo de resurrección y etc, etc. Ahora, en un proceso físico, vamos a llamarlo, bueno, energético, explicado con lo físico, estaríamos hablando de que ahorita estamos en un proceso de adolescencia, ¿no? En donde pues empiezas a descubrirte, empiezas a darte cuenta, agarras la onda. Para la Semana Santa empiezas a tomar las decisiones, y pasada esta semana, después de la resurrección, ya
te vuelves una persona madura, ¿no? En teoría, ¿no? O sea, debería pasar. No, me refiero a Sí, energéticamente hablando. figurativamente hablando, Figurativamente hablando. podría decirse que es este proceso del cual todos vivimos. Unos pudiera ser que tienen la conciencia de realizar este trabajo, otros no, pero como yo dije hace un momentito, se van a dar cuenta porque va a haber pequeñas situaciones las cuales ahí están molestando y que ya empiezan a ustedes a moverse y a cambiar o a tomar decisiones y pudiera ser que se resuelvan o simplemente entren en conciencia de qué es lo que les está afectando y sea otro proceso más para, digamos, para el siguiente año o para el solsticio, ¿no? Exacto, justamente es para el solsticio de verano, ¿no? En ese momento en el cual llegas a un grado cumbre, cambias de ciclo, cambias de grado y a ver si subes o bajas otra vez y vuelves a comenzar el ciclo. No se preocupen, el ciclo se repite el número de veces que ustedes lo deseen. Y entonces, bueno, Mariana Ro dice, ¿me ha pasado ese viaje astral? Claro que sí, Mariana Ro, qué padre que te ha pasado. Revisa nuestro programa de hace 2 semanas, te va a gustar muchísimo. Ella ya lo vio. Ah, sí lo vio, Ella sí es ya cierto, lo vio. estuviste ahí presente, Mariana Ro. Mari Toksky dice, wow, dice, sorprendente, sin duda, nuestro propio espejo, tiempo para reflexionar. Sí, justamente la Semana Santa es eso. No se vayan a perder el próximo programa porque vamos a estar hablando sobre qué hay que hacer en esos días y aunque queda justo en jueves, todavía tenemos para preparar viernes, sábado y domingo ahí algunos tipsillos. Así es. Gutiérrez Arealí nos dice, hola, saludos. Dice Mirella, dice, ¿hay algún tipo de ritual que se pueda hacer para obtener la evolución y cierre de ciclos? Okay. Hay muchos rituales para cierre de ciclos, pero no tienen, o sea, a ver, una iniciación no es un cierre de ciclos, es un inicio de ciclos. Eso es algo muy importante. 2, probablemente lo que quieras de cerrar ciclos, no sé si te refieres a la parte emocional, pero eso, o sea, sí puede tomarse como algo espiritual, pero es más una liberación, digamos, emocional o un proceso catártico o lo que tenga que ser. Y la iniciación se refiere, una depuración. Y la iniciación se refiere más al inicio de un ciclo en el cual tú te haces responsable de tu conocimiento y de tu camino espiritual, ¿sí? Entonces, quizás son 2 cosas distintas, pero sí que los hay. Sí hay varios rituales que puedes hacer. En este momento decirlos, la realidad es que pues no es el tema del programa ni la intención completa del programa. No, pero ya estamos a punto de terminar, pero sí prometemos. Pero hay filosofías a las que te puedes acercar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ya hemos hablado de la fraternidad Círculo Áureo, pero también la escuela pagana, los Wiccas, por ejemplo, tienen un proceso iniciático en el cual tú te puedes iniciar tú solo, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que una iniciación sea como a cargo de un maestro porque te da una certeza y una seguridad. Sin embargo, los Wiccas llevan ese proceso iniciático solos y pueden estar sin coven. Coven es el grupo de personas que se reúnen que practican la Wicca. Puedes estar sin coven siendo un Wiccan, un Wiccano, ¿no? O Wiccana. Te recomiendo mucho que lo hagas a través de un grupo, ¿no? Siempre es bueno, practicar, porque también te da referencia, te permite disipar dudas y también no caer en complacencias, ¿no? Sí, exacto. Muchas de las prácticas que tienen que ver con el autoconocimiento y que son llevadas por uno mismo caen en ciclos en donde pues solo el ego es el que está ahí jugando como maestro, ¿no? Sí, que sí es un maestro, pero no es el maestro que siempre quieres. Se trata de ir avanzando. O es el maestro que te deja en el mismo sí, punto, que ¿no? te hace dar de vueltillas por ahí. Y pues bueno, básicamente es eso. Incluso lanzo un anuncio aquí bueno, no es un anuncio, es una petición. Si por ahí hay algún Wicca que nos está escuchando, me encantaría que algún día pudiéramos platicar, incluso invitarlo al programa, no lo sé, estaría súper padre para hablar de escuelas de misterios y hablar en específico de la escuela Wicca, que de repente se vuelve un poco difícil de encontrar personas. Pero un Wiccan que sea, ¿cómo decirlo? Que esté dirigiendo un coven. O sea, no es por ser mala onda con todos, pero sí alguien que esté dirigiendo un grupo para que nos explique un poco, ¿no? De lo que es la Wicca. Saludos a
Estela Mejía, Norma Angélica León. Besotes a ellas. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Tenemos un mensaje importantísimo A de ver, Analí. a ver. Analí dice, y también que ese maestro no esté dominado por el ego. Por supuesto que sí. Muy importante que en tu escuela de misterios tu maestro tenga algo que se llama congruencia, que es súper difícil de encontrar y súper difícil también de llevar a cabo, ¿no? Igual, o sea, la verdad es esa. Que no esté dominado, o sea, no que no tenga, porque eso no va a pasar. No, pues no sería humano. Exactamente, pero sí que tenga esa congruencia, ¿no? Miren, lo ideal es que nosotros como humanos tendemos a ser incongruentes y es algo que es muy difícil de dominar, la congruencia. Solamente las personas realmente, ni siquiera sabias, sino realmente que vibran muy alto, logran esa congruencia completa, ¿no? Lo que sí es importante es que la persona por la que tú te dejas guiar sea una persona que dentro de su instrucción es ética. Puede que su vida sea todo un relajo porque obviamente necesita también alguien que lo guíe o que le diga cómo ir dándose cuenta, pero si en su instrucción no hay ética, entonces ahí sí de plano no es un buen maestro, ¿no? Exacto, la instrucción es. La instrucción es lo importante. Claro, lo ideal es encontrar a esa persona que lo que predica también lo trata de llevar a cabo con compromiso, ¿no? No siempre se puede porque, pues como ya dije, estamos en un plano en el que el 3D nos impide no vivir en ego, y cuando logramos soltar ese ego, bueno, pues trascendemos a otro nivel espiritual, el cual ya no nos mantiene en el planeta Tierra. Sí, no suelten su ego, amigos, es muy pronto para soltar. Y pues bueno, pues ya estamos llegando a la recta final del programa, espero que les haya gustado. ¿Qué más? Tenemos, recuerden, tisanas, las cuales vamos a estar también intencionando para que hagan su ritual. Tisanas iniciáticas. Sí, para que hagan su ritual de introspección para estos días santos, los cuales no tiene que ver con la religión católica como tal, sino con la alineación energética. Nosotros lo manejamos así porque respetamos todas las creencias y la mayor parte de los de las culturas ancestrales pues tienen actividades durante este día, no precisamente ¿cómo se dice? Representando el Vía Crucis, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos a su disposición en Arcano 23 tisanas que les van a ayudar para hacer es un proceso de introspección, relajación, a aumentar su nivel vibratorio a través de las plantas, lociones. También hay lociones que estamos ya tenemos preparadas para que ustedes, las que adquieran, propias para limpieza, que son estos días, protección y armonización para poder hacer sus meditaciones. Así es. Y no se olviden de que tenemos curso, taller teórico práctico de tarot. El tarot es una herramienta iniciática, por supuesto, de tarot en las librerías El Sótano de Huexotitla. Lo vamos a tener finales de abril, 27 de abril. Vamos a comenzar con este nuevo grupo de iniciación al tarot, valga la redundancia. ¿Y si es una iniciación? Es una iniciación y pues va a estar padrísimo. 4 a 6 de la tarde, sábados y domingos. Sí. Y lo más importante es que tenemos promoción para nuestros alumnos, así que mándenos mensaje al 2227 1833 71 y ahí les vamos a dar pues la promoción, la cual vamos a estar impartiendo este taller en la librería El Sótano, sucursal Huexotitla. Otra de las cosas que tenemos un comentario más de Gutiérrez Alín. Sí. Pélalo, por fin. Ok. Dice, mucha gente confunde a una wicca con bruja que hacen hechicería y se van para otro lado. Se necesita alguien que realmente sepa del tema y lo que es una wicca. Wicca respeta al universo, la energía y la naturaleza. Así es, el wicca está en armonía con la naturaleza. Yo creo que ser bruja no está mal. O sea, bruja es mujer sabia, hombre sabio.
Y la hechicería tampoco está mal, siempre y cuando tenga una intención blanca, positiva, luminosa, Más que nada ¿no? también, así como todas las prácticas, Ya después lo... sí, ajá. bueno, vamos a darle tema después a eso de la brujería y la hechicería, ¿sale? Ok. Que tengan muy bonita noche, les mando muchísimas bendiciones. Y luz en su camino. Hasta la próxima, Mua. queridos amigos. Véanos la próxima semana, jueves 7 de la noche, aquí por Aún Radio. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio.